¿Qué hacer si un familiar tuyo fallece? Bueno, si esto ocurrió en tu domicilio, primero que nada debes llamar al 911 para determinar si las causas del fallecimiento fue por muerte natural, por alguna enfermedad o por un acto violento o premeditado. Aquí vamos a explicar el primer supuesto, que es que esto ocurre en tu casa y esto fue por muerte natural, ¿va? En ese caso, el personal médico que acude a tu domicilio emitirá un certificado médico de defunción. Con ese certificado médico, tú debes de solicitar los servicios de una funeraria. La mayoría de las funerarias en México se encargan de la gestión de lo que viene siendo el acta de defunción, así como el orden de inhumación o incineración. Estas dos deben de tramitarse ante el registro civil de tu comunidad. Ahora bien, ¿qué viene después? Con esto no terminan tus obligaciones. Vamos a empezar primero con las obligaciones que tú como familiar de una persona que ha fallecido tienes que hacer. Primero tienes que dar de baja ante el SAT el RFC de tu familiar. Esto para evitar multas, robo de identidad. Recordemos que el titular fallecido de este RFC pues podía haber contado con bienes, con cuentas bancarias. Entonces por esta razón es importante prevenir la usurpación o enajenación de todos estos bienes. Por eso este trámite debes realizarlo a más tardar un mes después de que tu familiar haya fallecido. El trámite es sencillo, lo puedes hacer en línea, puedes agendar una cita y bueno, ahí ya vendrán los documentos que tú tienes que presentar para dar la baja del RFC de tu familiar. Número 2, cancelación de créditos y de créditos hipotecarios. Malamente se cree, hay esta creencia de que al momento de que un titular fallece, pues ya la casa se pagó sola por arte de magia sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y muchas veces la familia no se acerca a la institución acreedora de ese crédito hipotecario. Y pues el banco, Infonavit o pensiones del Estado, quien sea, pues no son adivinos. Ellos van a seguir generando las mensualidades y pues este va a incurrir en un atraso. Y ahí es cuando los familiares se enteran a los meses pues de que todavía había ese pendientito, ¿no? Por eso, primeramente, como familiares, tenemos que ver quién es el beneficiario de ese crédito hipotecario, de esa casa. Ya que en caso de no contar con algún seguro o haber contado con un seguro hipotecario, pero el titular se haya atrasado con sus mensualidades, si este es uno de los casos, ninguna institución realizará la cancelación del crédito, por lo que es primordial que el beneficiario de esa casa, de ese crédito hipotecario, se acerque para ver si contaba con un seguro o no, y en su caso, pues lleguen a un convenio, se haga el remate de la finca, se haga el pago, se haga la quita. Más adelante explicaré en un video más detallado esta situación, porque muchas personas se encuentran así. Están habitando una casa que tiene 2 o 3 años, con una deuda en su crédito, y ellos están en la suya de, pues es que mi papá murió, y pues dicen el crédito se pagó solo, ¿no? Entonces no. Ojo ahí porque pueden tener ahí un problema potencial. Ahora, puede ser que tu familiar haya estado al corriente de sus pagos, que le hayan quedado 5, 7, 8 años de crédito, y si él estaba al corriente y este crédito cuenta con un seguro, pues bueno, tú como beneficiario te vas a acercar a esa institución y ya estarías realizando el trámite conducente para que se realice la cancelación de este crédito hipotecario a tu favor. Créditos automotrices. Siempre hay que informar a la financiera con la que tu familiar haya sacado ese crédito automotriz pues del fallecimiento del mismo. Pero aquí aplica igual que en el crédito hipotecario, los pagos tienen que estar al corriente y tú como familiar tienes que enterar al seguro para que éste a su vez realice el pago a la financiera que le otorgó el crédito a tu fallecido. Es importante para evitar problemas y futuras quejas, tú como familiar estás realizando los pagos mensuales hasta que el seguro cubra la cantidad total de la deuda del coche de la financiera. Deudas, no todas las deudas se extinguen con la muerte del titular, ¿saben? Si tu familiar fallecido tenía una deuda, vamos a decir que una deuda con una persona física, y este para asegurar su pago hizo firmar a tu familiar un pagaré, pues bueno, es obligación del heredero o los herederos cubrir con los activos del difunto esa deuda. De lo contrario puede ser susceptibles a, de lo contrario son susceptibles a ser demandados por la vía mercantil por ese pagaré y pues bueno, la albacea o los herederos van a terminar pagando esa deuda. Entonces, ese tipo de deudas sí hay que pagarlas nosotros como herederos. Ya hablamos de las obligaciones, ahora vamos a hablar de los beneficios para las personas que quedamos después de esa persona fallecida. Vamos a empezar por el primero de los supuestos, que es que tu familiar se encontraba trabajando al momento de su fallecimiento. Y no me refiero a que literal haya estado en su trabajo, sino que un buen día, un sábado en su descanso, le dio un infarto en tu casa, falleció,
pero él tenía su patrón, él estaba dado de alta, él tenía sus responsabilidades laborales, él tenía que seguir trabajando el día lunes, ¿no? Pues bueno, en este caso, tú como familiar, dígase esposa, concubina, hijos, deben de solicitar ante un tribunal laboral la designación de beneficiarios. Esto es para que ustedes puedan tener derecho a recibir las prestaciones que su familiar trabajador generó durante sus años de trabajo en esa empresa o con ese patrón. ¿Y cuáles son las prestaciones? Pues bien sencillo. Las vacaciones o prima vacacional que no haya sido cubierta, la parte proporcional del aguinaldo que no haya sido cubierto, el pago de salarios devengados y no cubiertos. Esto quiere decir que si le quedaba una semana pendiente antes de cobrar la quincena y no le alcanzó a cobrar, pues bueno, esa semanita también. El pago de su prima de antigüedad, de conformidad al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, así como de las prestaciones extraordinarias de las que él haya sido beneficiario, tales como fondo de ahorro, caja de ahorro, seguro de vida, etcétera, etcétera. Para el pago de estas prestaciones, solamente ustedes como familia tienen un año para poder hacer el reclamo ante el tribunal laboral. Ahora, que si su familiar falleció durante el trabajo o durante un accidente de trabajo, pues bueno, ahí ya estamos hablando de otra situación, de otro tipo de indemnizaciones. Habrá que ver si el patrón dio de alta a tu familiar. Si no lo dio de alta, pues bueno, ya hice un video referente a eso. A lo de la indemnización marca en el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. De cualquier forma, en otra ocasión haremos un video más ahondando y explicando bien cómo se debe de hacer el reclamo en caso de una muerte por accidente de trabajo. Verificar el ahorro de tu familiar en la Afore. La persona o personas que podrán reclamar estos fondos son los beneficiarios que él haya señalado en dicha institución, o en caso de que no haya señalado beneficiarios, pues con la resolución del tribunal laboral donde designa quién o quiénes son los beneficiarios. Esas son las personas que podrán reclamar esos fondos y tienen un término de 10 años a partir de la muerte del titular para reclamar esta prestación y este dinero. 3. Si la persona cotizaba ante el IMSS o el ISSSTE, es importante verificar cuáles son las pensiones por fallecimiento del trabajador. Si la persona cotizaba ante el IMSS o ante el ISSSTE, derechos laborales no cubiertos, Afore e IMSS, estas cosas no se pueden dejar escritas en un testamento. En esta tienes que hacer el reclamo directo ante los tribunales laborales, ante la Afore y ante el IMSS. Ahora, ¿qué pasa si tu familiar tenía más activos? Tenía un par de casas, tenía cuentas de banco. Pues bueno, en primer lugar vamos a verificar si él contaba con un testamento. Hay personas que hacen un testamento, pero a veces no le dicen a sus familiares, lo tienen escondido, nadie lo encuentra. Si este es uno de los casos, los familiares tienen que acercarse ya sea a algún juez, a algún colegio de abogados, para que ellos puedan hacer la búsqueda en el Registro Nacional de Avisos de Testamentos, ya que estos dos son los únicos que pueden hacer este trámite y que tienen acceso a esa información. Se debe demostrar ante un notario público acompañado de tu acta de defunción. Este se cerciorará de la validez del testamento y elaborará un instrumento en el que los herederos y la albacea acepten la herencia y dicho cargo y manifiesten que obran de común acuerdo. En caso de que no exista ningún testamento, pues aquellos familiares como los descendientes, parejas, concubinas, esposa, ascendientes y parientes hasta el cuarto grado deberán de promover un juicio intestamentario para repartir los bienes materiales del fallecido. Obviamente estos juicios pues suelen llevar años, suele haber muchas veces disputas si era mucha o poca la herencia que el familiar ha dejado. Entonces por eso pues bueno, hay hasta estas campañas, ¿no? En septiembre de que hagan su testamento. O sea, no le echen el saco roto, de veras, hagan un testamento así tengan muy poquitos bienes, tengan solamente un coche, tengan solamente una casa. Y por último, también habrá que investigar si nuestro familiar fallecido contaba con algún seguro de vida. Que vuelvo a lo mismo, muchas veces estas personas contratan esos seguros y no tienen el contrato en sus papeles o nadie de sus familiares sabía. Entonces, para localizar ya sea alguna cuenta bancaria de la que no tengamos conocimiento o un seguro de vida, hay que solicitar esa información por conducto de la Conducef. Este trámite es muy fácil, lo pueden hacer en línea o vía telefónica. Ahí les dirán qué tipo de documentos ustedes requieren para hacer la búsqueda e informar si ustedes son o no beneficiarios o si la persona contaba con algún seguro o con alguna cuenta. Aquí traté de hacer una guía, ahora sí que desde que te enteras de la lamentable noticia de tu familiar hasta los trámites que debemos de hacer para el seguimiento, para la inhumación, para la cremación, la solicitud de acta de defunción,
baja del SAT, obligaciones, beneficios. Obviamente hay un montón de supuestos. Aquí expliqué el supuesto más sencillo, que es que tu familiar fallezca en casa por causas naturales. Puede ser que haya fallecido en un hospital, pues bueno, ahí no hay necesidad de llamar al 911. Ahí el hospital se encargará de proporcionarte el certificado de defunción y por medio de ese, pues ya tú vas a poder solicitar los servicios de una funeraria. En un siguiente video ya estaré explicando qué pasa, pues si tu familiar eh, fallece en algún acto de violencia, y ya se involucra alguna situación de fiscalía, eh, de tener que hacer autopsias. Ya lo explicaremos en un video. Este video lo voy a dividir, no sé si en 2 o este video lo voy a dividir en 2 o 3 o 4 o 5 partes, la verdad es que no sé la duración de cómo vaya a quedar. De cualquier forma, si lo quieren ver completo y de corrido, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Es igual, Lex Ovitus, así me encuentran. Si tienen alguna duda, déjenla en comentarios, por acá o por acá. Yo voy a tratar de responder a todas y todos. Y de ser posible, de hacer video respuestas si las preguntas tienen bastantes likes y yo veo que hay interés en resolver esas dudas. Para cualquier duda o situación, mis contactos están en la portada de mi perfil, pueden acudir ahí, denle corazón al video, denle guardar para que no pierdan esta información. Sabemos que es la única certeza que tenemos, que todos vamos a... Sabemos que es la única certeza que tenemos todos, que en algún momento vamos a partir. Entonces, esa información que debemos de saber, es bueno tenerla para que cuando pase ese momento, pues alguien debe estar preparado, ¿no? Yo soy su abogado Lex. Nos vemos hasta la próxima.